compartir a ustedes de que tenemos que bendecir las molestias. Amén. Tenemos que bendecir nuestros aguijones. ¿Usted se imagina caminando toda una cuadra, 2 cuadras o más con una piedra en el zapato? Molesta. La piedra a veces se puede sacar, pero hay molestias que están incrustadas ahí. 1 Corintios capítulo 12 está dividido en 2 partes. Primero Pablo habla de un tercer hombre que habla en tercera persona, que es el capítulo 12, versículo 1. Segunda Corintios. Perdón, sí, 2 Corintios. Como decía recién, hasta el versículo 6, él habla de un hombre que fue arrebatado desde el cielo, que vio cosas maravillosas, pero por la humildad de Pablo no quería nombrarse. Sabemos que fue él donde Dios le dio una experiencia sobrenatural, pero sí se pone en primera persona en el versículo 7, cuando dice para que las grandezas de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y fíjense qué curioso, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Parecería que Dios trabajaría en sociedad, ¿no? Y le he dicho, respecto a lo cual, 3 veces, dice el versículo 8, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Por lo tanto, de buena gana me voy a gloriar más bien de mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Amén. Esto va en contra de las oraciones exitistas que a veces se mal predican cuando hablan de que Dios va a sanarnos, Dios nos va a restaurar, y a veces Dios tiene sus procesos. Amén. A veces vemos personas que parten como el Señor, como decíamos recién, o que están a punto de pasar un estado crítico, pero sin embargo la voluntad de Dios es otra. Y esto lo hablamos con mi esposa. El tema de la trascendencia nos cuesta, aún a los cristianos, hablarlo. Nos cuesta decir lo que dice Pablo, que para mí morir es ganancia, como parece que uno estaría llamando a la muerte. Pero en realidad lo que uno está haciendo es siendo consciente que, como dice el Salmo, nuestra vida es como una flor que se marchita. Dice el Salmo que da unos parámetros de vida, algunos 70, algunos 80, otros lamentablemente y trágicamente quizás mueren de jóvenes, es decir, que son vástagos cortados en su juventud por diferentes motivos. Pero el aguijón no lo podemos ignorar. La molestia va a estar. ¿La bendecimos o la maldecimos? ¿La ignoramos o la enfrentamos? En estos días estaba viendo en el canal de YouTube, que lo pueden ver, la vida de Beethoven, no el perro, sino el músico. Pues hizo más famoso el perro, pero en realidad fue uno de los más grandes compositores alemanes, que compuso entre ellas la 9ª Sinfonía. Y justamente la película muestra la parte de que Beethoven ya tenía avanzada su sordera, no había audífonos, tenía una especie de cornetilla así que tenía que acercarse y hablarle fuerte. Es decir, que qué paradoja, tenía oído musical pero era sordo. Claro, sabía escribir música, no como ahora que en mi caso sé 2, 4 o 3 notas locas y ya creo que soy músico. Eran músicos que leían música, y al leer música se la imaginaban aunque no la escuchaban. Y yo decía, qué aguijón este hombre de su carne, de no disfrutar lo que los otros estaban disfrutando cuando estrena esa 9ª Sinfonía, que es la coral, ¿no? Que es la más conocida.
y como todo un coro canta, y él en un momento en la película pone en silencio, como que el director de la película te pone en la situación de que cómo vos escuchás algo que no podés escuchar, ¿no? Así, uno se sentía Beethoven en ese momento porque no podía escuchar. Y digo, tremendo estas cosas que a veces parecerían que serían fatales. Ahora, este hombre, como tantos hombres y mujeres, no bajó los brazos, no dijo no puedo componer más, sino que todo lo contrario, llegó a trascender en la historia, y para los que conocen música es uno de los mejores músicos de todas las épocas. Solo, con un carácter muy violento, su asistente, que era una secretaria, lo aguantaba cuando hacía cosas que se quería mandar a toda freichurro, es decir, se peleaba con medio mundo. Tuvo un solo amor que después no pudo recomponerlo, es decir, se ve que quedó frustrado. De ahí sacó para Elisa, que era Elisa, una chica que él amaba. Y esto me fue llevando a otros hombres y mujeres que tenían aguijones y que tienen aguijones. Hay un músico muy conocido latinoamericano, no sé de qué origen es, que no tiene brazos y toca con las piernas, y cantó para mucha gente y sigue cantando, y la falta de brazos no le impidió que él pueda desarrollar sus talentos. Amén. ¿Será que a veces la vida nos tiene que llevar a estas situaciones de amputaciones para tomar en serio las cosas? Porque ¿saben qué pasa? Y me duele mucho. Recién pensaba en algunas personas, digo, no les ha llegado la amputación, no han sufrido lo que tienen que sufrir, y es duro decirlo, para que valoricen las cosas. Porque realmente a veces la valorizamos cuando perdemos a alguien, o cuando nos distanciamos, o cuando la estamos viviendo en carne propia. Es decir, la pérdida, la ausencia, el dolor, siempre, ayer le decía a una persona, hay dos caminos, o te frustra o te madura. Y el cristiano madura con el dolor. Esta frase dice renacer, Pedro habla de renacer, fue escrita en una comunidad perseguida por el Evangelio, y renacer no viene de nacer, viene de renacer, es decir, que ya murió y vuelve a nacer. Nosotros tenemos dos nacimientos los cristianos. El primero es el nacimiento biológico y el segundo el nacimiento en Cristo. Pero cuando renacemos en nuestra vida, en diferentes fracasos y situaciones dolorosas, la esperanza empieza a aflorar. Y la esperanza va acompañada con la fe. Porque uno en la fe no ve lo que quisiera tener, pero tiene fe en eso, ¿no? Pero la esperanza es como aquella guía que a mí me ilumina para seguir adelante. Sin esperanza el mundo se acabaría. Hoy escuchaba uno de los más grandes para mí, psicólogos sociales, se llama Alfredo Moffat. Si lo buscan en internet tiene una barba así, parece Papá Noel, no, veo a Abraham parece, porque lo tienen por acá. En anteojitos chiquitos, fundador de muchas escuelas de psicología social, y decía algo interesantísimo. Decía, los locos, porque él trabajó más de 30 años en el Borda, dice que los locos pierden la noción del pasado, es decir, la memoria, y la versión del futuro en cuanto a lo que es la esperanza. Y están en un presente que no está en sus cabales, entonces como que no pueden manejar las emociones en ese sentido. Por eso él decía que a veces la psiquiatría falla porque no puede medicar una mente. La psiquiatría, decía, puede medicar la parte neurológica, pero la mente es tan compleja que a veces los psicofármacos no llegan a tocar esa profundidad del ser humano, porque el ser humano en su mente es muy complejo. Y cuando nosotros perdemos la memoria y perdemos la esperanza, estamos en el desierto, estamos muertos. Un pueblo, si no tiene memoria, repite los errores. Una persona, si no se acuerda de lo que pasó, y eso que le pasó es como una alerta para decir, bueno, no tengo que caer de vuelta 2 veces en la misma red, o tropezarme 2 veces, es lo que me mantiene en batalla. Pero a su vez yo tengo que tener una mirada esperanzadora, un proyecto de vida.
¿Y por qué digo todo esto? Porque el que escribe esta carta tenía un proyecto de vida. Y cada uno de nosotros tiene un proyecto de vida. Y debería tenerlo y ejercerlo. Pero Dios es el gran maestro que muchas veces permite aguijones para que ese proyecto se potencie. Porque si no tenemos presión, no reaccionamos. Cuando una persona cumple, funciona el trabajo, cuando lo presionan. Cuando no cumple en la escuela, cuando lo presionan. Por eso, el otro día hablando con un maestro, me decía, ¿cuál es el fracaso de estudiar a distancia? No hay ningún fracaso, porque hay gente que estudia a distancia y logra, pero es muy poco porque no tiene una presión de presencia. Porque el maestro que está adelante lo insta y lo guía y lo acompaña. En cambio, una persona si está en una computadora a distancia, si no tiene una disciplina que se ponga todos los días, no va a, dice, uno puede decir, bueno, estudio más tarde, lo hago y lo dejo para después. En cambio, vos cumplís un horario y en ese horario te van a apretar. Yo en la escuela lo he vivido. He tenido compañeros, profesores que fueron muy rígidos, pero a su vez muy admirados por los alumnos, que no siempre son el 100%, el 30%, que admiran a estas personas que le han exigido en los momentos más difíciles de sus pruebas. Y Dios es un maestro. Y a veces necesita en nosotros ponernos esa piedra en el zapato, ese aguijón. Pero la pregunta es la que tenemos que hacer. ¿Qué hago con esta molestia? ¿La bendigo, la afronto o me resigno y me frustro? La persona frustrada es la persona que perdió la esperanza, que se queja siempre. Como yo siempre digo, no hay colectivo que le venga bien, ¿no? Para no ser más grosero que hablar de una gata que no quiero nombrar. Pero usted me entiende. Es así. Es decir, hay personas que nunca están satisfechas. Y cuando no están satisfechas, son mal agradecidas. Y cuando son mal agradecidas, lo que hacen es desvalorizar la vida que Dios les dio. Por eso Pablo siempre decía, y sobre todo su hijo Timoteo, está contentos todos, si tenés para comer, para vestir, da gracias a Dios. Amén. Levantate todas las mañanas, eso es un hábito que nos pusimos con mi esposa y espero que nunca se me vaya. Gracias, Señor, porque hoy me levanté y tengo techo y no duermo en un caño. Amén. Y me voy a acostar y tengo, aunque sea una estufita, un calentador, lo que sea, no paso frío, o me abrigo si no tengo. Es decir, estamos mejor que muchas personas. Pero no es consuelo de tonto, como dicen algunos, ¿eh? Es reconocer que lo que tenemos es una bendición. Amén. Amén. Miren, el otro día estaba viendo un desfile de modelos por televisión. No es que yo soy cholulo, pero me llamaba la atención, porque digo, todas flaquitas, esbeltas, lindas, un palo casi, ¿no? Yo digo, no hay modelos de gordas. Modelo como un panzón, ¿se imagina? Caminando así por la... ¿No? Pastor, ¿cómo te veo con la panza? Me veo lindo. Bueno, no hay, porque no vende, porque hay parámetros de mostrar ante la sociedad una forma de vida y de estilo, y las chicas sufren, algunas hasta padecen anorexia porque las hacen adelgazar a la fuerza, porque les inventan una fama ficticia, muchos terminan depresivas, porque no se aceptan, porque no pueden aceptar que tiene un rollito y si comen un poquito de más, uy, que eso no es vida. Pero lamentablemente el sistema que vivimos, que es tan perverso, crea imágenes del ser humano y prototipos. Ayer me encontré con un conocido que tiene una casa de ropa. Me decía, yo tengo de todos los talles, pero adiviná que hay tallos que me salen muy caros. Parece que ser gordo es más caro. Entonces, la falta de aceptación de lo que somos. Yo me miro al espejo y digo, bueno, podría estar más flaco, pero bendigo la pancita. Amén. Porque la tengo. No me mires así. No es que tengo que bajar un poco. Pero me miro 1,65 menos, no sé, cada vez que me miro, tengo menos de esa pelo, pero estoy muy para abajo. Hoy me decía mi hija más grande, dice, ¿te puedo contar los pelos que tenés ya? Sí, lo podés contar porque tengo poco. Encima tengo acá un golpe que me di ayer cargando la basura de ahí y tengo acá un... no sé si se ve. Después poneme el Photoshop para que se vea. Pero digo,
¿se imaginan? Yo no me veo como Trump con un peluquín así o como soldado, qué sé yo. Me parece tan ridículo esos hombres que usan, encima se les ve que hay una diferencia, ¿no? Los gustos son gustos. Pero digo, es la falta de aceptación. Estos días estuve en una reunión y no voy a dar nombres porque no viene al caso. Son chicas, todos llevan el celular así, digo, parece que les gusta sacarse fotos y viven para sacarse fotos. Si un aparato que fue inventado para llamar a otra persona, ahora crea narcisos y narcisas que se aman como en el espejo, ¿no? Pero ahora se ven y se suben a Facebook, que se miran. Y yo le decía a alguien, no vas a cambiar tu cara así, por más que le ponga arreglo, ¿viste? Pero aceptaste como sos, amaste. Si es tu molestia, si es tu aguijón, puedes decirlo. Por eso me gusta, porque Pablo dice, le pedí al Señor que me quite este aguijón, esta molestia. Y el Señor le dio gracia. Y la gracia te fortalece para enfrentar hasta un cáncer, querida hermana y amiga. Amén. Hasta una enfermedad terminal. Amén. Te da fuerza para, como decía recién vos, ¿no? De tener un momento crítico con tu hijo y uno se desborda como madre porque uno quiere lo mejor para su hijo. Pero si no es la gracia de Dios, ¿cuántas veces uno saldría corriendo? Entonces, no podemos evitar el dolor, no podemos evitar la molestia, pero podemos pedirle al Señor que nos dé su gracia. Amén. Que nos dé la fuerza. Cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, en capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, se quedaron mirando para arriba, como pavos ahí mirando para arriba con el Señor. Y le dicen, Señor, ya vas a traer la salvación para nuestra... Y Jesús le dice, los sazones y los tiempos no están en vosotros. Necesitamos nosotros manipular. Yo escuché a una cantante conocida, cristiana, canta muy lindo, pero cuando empieza a hablar, la pifia, perdón, pero la pifia. Porque ahora, en el nombre de Jesús, toma autoridad sobre este lugar y las cosas van a cambiar. ¿Qué son? ¿El mago Fafá? Dios cambia las cosas. Amén. ¿Saben por qué? Porque interpreta mal teológicamente lo de atar en la tierra como atar en el cielo. Eso tiene que ver con el perdón. Si yo no perdono, no puedo desatar nada, porque no ven el contexto de la palabra. Estamos estudiando eso, ver el contexto. Entonces se creen magos y tienen el poder de nada. Eso es sugestión, porque a veces una persona tiene sus tiempos. Yo no puedo decir ahora todos se van a reír en el nombre de Jesús. Y vos estás con la cara por el piso. Sería ridículo pedir eso. Ahora, en el nombre de Jesús, hoy voy a pedir que haya sanidad y se van a sanar acá. Claro, y como no se sanan, les voy a echar la culpa a ustedes para lavarme las manos a ver si no tienen fe. Porque encima es eso, cara dura. Pero eso no es la oración. La oración es clara, hágase tu voluntad. Amén. Así en el cielo como en la tierra. Y si Dios me va a sanar, es su voluntad. Y si no me va a sanar, tiene un propósito. Entonces tengo que bendecir la prueba, tengo que bendecir el aguijón, tengo que bendecir los momentos difíciles. Si sos fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Cuando pasás la prueba, ¿no? Cuando pasás la dificultad, te va fortaleciendo. Y de pronto te ves un año para atrás y decís, ¿cómo crecí? Y claro, pero si esto es una evaluación, pasaste muchas dificultades, porque la escuela del sufrimiento es la escuela que te lleva a crecer, es la escuela que te lleva a fortalecerte, a ser maduro. Hoy hablaba con una persona, mediodía en un almuerzo, me decía, fulano de tal no crece. Y yo decía, claro, si está todo el día bajo la pollera de su madre, hasta que la madre no lo suelte. Como los animales son más sabios, ¿no? El águila suelta al aguilucho para que vuele, y si está por caerse, ella la va a acompañar, pero si no vuela, no va a saber, no va a aprender a volar. Y nosotros a veces estamos con conteniendo, hermano. Oye, hay unos cuantos hermanos que hoy me dijeron que iba a venir, no vinieron, ¿no? Bueno, Falluto cuando lo vea lo voy a agarrar. ¿No? Sí, yo los tengo acá. ¿Cómo está, pastor? Firme como talón de oso, no está. Pero, ¿de qué sirve que yo le diga? Que les pase la cosa, que les pase la cosa. Amén. Yo no quiero que les pase.
pero Dios se va a encargar que les pase, porque al que Dios ama disciplina, dice. Amén. Entonces a veces los tirones de oreja son parte de las enseñanzas de Dios. Repito, vamos a bendecir la hijo, vamos a bendecir la molestia, vamos a bendecir todas esas cosas que tenemos. Amén. Que no nos gustan. O alguien quiso nacer como era. Yo no me programé. En el vientre de mi madre, cuando estaba ahí con la ADN, yo no dije, me voy a programar. Eso con la película de ciencia ficción, ¿no? Con ojos azules, 1,80 de altura, es tipo cara de Alain Delon. Ahora me ven a mí y dicen Delon Vuelta, mejor para que no lo vean. Pero claro, yo quería decir como Alain Delon. Para las hijos, a buscar a uno más joven. Pero no, también de viejo. Y me encontré con este zapallo que está hablando acá y me veo en el espejo y digo, bueno, si Dios me hizo así, pues no será. Mi esposa me quiere. Ella dice que soy lindo. Con eso me conformo. No le levanté ojos, no le levanté. Pero las molestias son la falta de aceptación. Estoy hablando de cosas muy triviales, pero cuando viene una cosa grosa, ahí te quiero ver, Catalina. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo en la promesa de Dios, que Dios nunca te va a dar una prueba que no puedas sobrellevar. Amén. Porque Él te capacita. Amén. Amén. Cuando Dios me probó con la pérdida de mi hijo, alguien me dijo, ¿cómo te lo bancaría? Yo le dije, qué sé yo, Dios me lo bancaría. Yo no me lo bancaría. ¿Qué padre quiere que un hijo se muera? Pero bueno, bien. Esas cosas vienen. Y aprendí a que hay que enfrentarlas. Y enfrentarlas, guarda, porque yo ese año, el 2006, cuando murió mi maestra, trabajé más que nunca en la escuela. Y después fue repercutiendo y un día me agarró un psicólogo y me dijo, ¿sabes por qué trabajaste mucho? Porque estabas escapando a la realidad. Necesitabas vos parar la moto y recapacitar. Y unas veces se puede evadir con el alcohol, con la droga o con el trabajo. Uno quiere enfrentar las cosas, pero hay que enfrentarlas. Siempre el dolor va a estar. Siempre el aguijón te va a llegar hasta la muerte y más allá. No, más allá no, gracias a Dios no, pero hasta que dejemos de existir en esta tierra siempre va a haber el aguijón. No piense ahora en su suegra ni piense el aguijón es mucho más profundo que la suegra, ¿no? A veces pues la suya está lejos, ¿no? Pero yo estoy acá. El tema es que está y hay que bendecirlo, hay que saber que Dios tiene un propósito, aún en esas cosas. Pablo dice a los Gálatas que, con esto termino, él dice que Jesús murió en la cruz, que era símbolo de una maldición, el maldito que muere en el madero. Jesús no muere como mártir judío. Los judíos morían apedreados como Esteban. Jesús muere como un proscripto, como una persona que ni siquiera tenía cabida en el aspecto religioso. Es decir, que él salió fuera del contexto. ¿Me van siguiendo? Pero él esa maldición la transformó en bendición, porque a través de la cruz nos trajo vida y vida en abundancia. Amén. Esto es tremendo, porque tiene que ver como él toma algo que es malo y lo transforma en bueno. Él se expuso públicamente para ser vituperiado por la gente, para ser rebajado por la gente, para ser masacrado, dice Isaías, que ni el rostro se le veía. Algunos dicen que la película de Mel Gibson se queda corta, la pucha, ¿cómo lo han hecho? Morir, lo habrán morido. Pero siempre con ese propósito, de transformar esa maldición en bendición. De transformar eso que a él lo atañía. Una vez escribimos en un campamento, fue una especie de sacar una obrita ahí espontánea, y escribimos una obra que se llamaba Jesús muere de SIDA, que en esa época, ahora no, uno está más informado, pero en esa época había prejuicios
porque pensaban que solamente uno podía pegar el HIV por dos causas, ¿no? La transmisión sexual y la sangre. Pero bueno, después se diversificó. La obra, basada en una ficción, hablaba de un pastor que se llamaba Jesús. Nunca pudimos terminar de hacer esa obra. Es una asignatura pendiente. Había que terminar. Había que terminarla. Y este pastor va a dar sangre a un hospital que no tenía agujas descartables, y no la habían esterilizado, y le inyectaron con una aguja que estaba infectada. Cuando él le comenta a la esposa, en la congregación siempre hay un hermano o hermana que tiene un don de oreja, y escuchó enseguida y lo desparramó. Y lo empezaron a marginar, porque empezaron a conjeturar, como hacemos siempre cuando no conocemos, de que será por esto, será por lo otro, por algo será. La cosa que la obra termina que él muere, agoniza, en la cama estaba su mamá y su esposa. Pero la hermana que había levantado su voz criticándolo, no había descubierto hasta ese momento que él había dado sangre por su papá en el hospital, el papá de la hermana chismosa, la hermana sagrada la habíamos puesto, que entonces él muere por una causa. Es decir, un paralelismo con Jesucristo, por eso se llamaba Jesús muere de SIDA. Esto era bien provocador el título, pero era un poco para confrontarnos a nosotros mismos. Bueno, esto es una obra, pero es la vida. A veces nosotros somos juzgados, somos señalados por cosas que hacemos para personas que ni siquiera se enteran por qué lo hacemos. Entonces creo que cada uno de nosotros, Dios permite ese aguijón, pero para bendición, para darnos fortaleza. Y si hermana o hermano no lo aprendiste a bendecir, bendecilo. No te quejes, no digas, Señor, ¿por qué a mí? Sino, Señor, ¿cuál es tu propósito de esto? ¿Cuál es tu misión en esto? Vamos a orar. Señor, hay muchas molestias que tenemos, hay muchos aguijones que nos han clavado la vida, y están vivos algunos, con la llaga abierta, Señor. Pero somos conscientes que solo no podemos, que no podemos sacar esas espinas que están en el corazón y que nos duelen si tu gracia no interviene, Señor. Por eso te pedimos en esta noche que entendamos esta palabra, y cada vez que nos enfrentemos con este aguijón, digamos, tu gracia me fortalece, yo lo bendigo. Tu gracia me fortalece, yo lo bendigo. Y somos ahora, Señor, quizás un poquitito más audaces de sonreír a la vida, de tener el coraje de vivir y enfrentar cualquier problema que nos atañe, Señor. Perdónanos por las veces que hemos sido ingratos, que nos hemos quejado gratuitamente de aquellas cosas que hemos pasado. Señor, a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, no valorizamos que nos diste casa, alimento, ropa, trabajo, gente que nos quiere y momentos importantes en nuestras vidas. Perdonarnos por esas veces que hemos solamente visto lo negativo y las cosas que nos pasan. Ayudarnos a ser gente de fe, de esperanza, pero una esperanza viva, una esperanza que renazca todas las veces, Señor, que tenemos presente el aguijón. Y digamos, Señor, he aquí aquellos que nos atañe, lo ponemos en tus manos, porque sabemos que en tus manos estamos bien, somos libres y podemos decir gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.